Hola a todos, mi nombre es Luisa Fernanda Bello Bernal y junto a mi compañero Daniel Luengas les vamos a hablar sobre el Big Data. Pues bien, para iniciar vamos a conocer qué es el Big Data o también conocidos como macrodatos. Este término hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. Dicho de esta manera, el Big Data también hace referencia a las nuevas tecnologías que hacen posible el procesamiento, el almacenamiento y el uso que se hace de la información obtenida a través de dichas tecnologías. Ahora debemos preguntarnos de dónde provienen estos datos. A continuación, destacaremos algunos ejemplos puesto que la información proviene de múltiples y variadas fuentes. La primera fuente proviene de personas, por ejemplo, al enviar un email, al tomar los datos de contacto de un cliente, al responder a una encuesta telefónica o simplemente al responder a un WhatsApp. Infinidad de acciones como estas que realizamos en nuestro día a día suponen la creación de una fuente de datos inmensa. Como segundo ejemplo tenemos los datos que se comparten directamente entre máquinas o que se conoce como M2M, que significa en inglés Machine to Machine. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, el GPS de los vehículos, el teléfono móvil o los registros o contadores de nuestras viviendas. Estos aparatos se comparten la información directamente con otros aparatos que la van recogiendo y la van almacenando. En tercer lugar tenemos los datos biométricos, que son aquellos que provienen de artefactos como los sensores de huella, los lectores de retina, los lectores de ADN, los sensores de voz o de reconocimiento facial. Como cuarto ejemplo tenemos el marketing web, que hace referencia a nuestros movimientos en la red y que están sujetos a todo tipo de mediciones con el fin de hacer estudios de marketing y de análisis de comportamiento. Y por último tenemos las transacciones de datos, el traspaso de dinero de una cuenta a otra, la reserva de un billete de avión o añadir artículos a un carrito de compra virtual de un portal de comercio electrónico serían algunos ejemplos. Así como todas estas fuentes de datos descritas, la cuantía de los mismos es inmensa. Solo para hacernos a un ejemplo, en el año 2017, durante solo un minuto en promedio a nivel global, se enviaron 156 millones de correos electrónicos, se realizaron 3 millones y medio de búsquedas en Google, se mandaron 16 millones de mensajes, se postearon 46.200 nuevos contenidos en Instagram y se generaron 452.000 nuevos tweets. Tipos de datos según su estructura. Además de su procedencia, es importante saber que se pueden clasificar los datos según su estructura en 3 clases o en 3 tipos. En primer lugar tenemos los datos estructurados, que son los que tradicionalmente se han usado en el tratamiento de datos. Sus características son que se pueden almacenar en tablas y que tienen una clara definición de longitud y formato. Entre estos se encuentran los números, las cadenas de caracteres y las fechas. En segundo lugar tenemos los datos no estructurados, que se trata de datos en su forma original tal como fueron recogidos. No poseen un formato específico que permita almacenarlos de forma tradicional, pues no se pueden desglosar la información que facilitan a tipos de datos definidos en longitud y formato. Entre estos, los ejemplos más comunes son los emails, las presentaciones multimedia como los PowerPoints, los documentos de procesadores de texto o los archivos en formato PDF. Y en tercer lugar tenemos los datos semiestructurados. Estos siguen una especie de estructura, pero no es lo suficientemente regular como para gestionarla como datos estructurados. Poseen ciertos patrones comunes que los describen y dan información sobre las relaciones entre los mismos. Voy a explicar sobre las 4 fases del Big Data. Son 4 fases para tenerlas en cuenta porque en realidad pueden que existen muchas más. Entonces, las 4 fases son la captura de información, almacenamiento, tratamiento y la puesta en valor. Entonces, la captura de información. ¿Dónde está la información que necesitamos y cómo podemos capturarla? Como hemos comentado anteriormente, hay cantidad de información por todas partes y ya tenemos pistas de saber dónde está y dónde está pues, nuestro apartado. Nuestro apartado quiere decir de dónde vienen los datos.
Para capturar esta información existen varios métodos, como uno de esos métodos es el web scraping, que es una técnica que mediante programas de software extrae información de diversos sitios web. Entonces la gestión de información a través de diversas API, que API quiere decir las siglas en inglés, Application Programming Interface, en español quiere decir interfaz de programación de aplicaciones. Entonces estas permiten la comunicación con diversos componentes de software o servicios de Apache Flum, que el Apache Flum es específicamente diseñado para recopilar y agregar grandes cantidades de datos del almacenamiento, que ya capturados los datos necesitamos guardarlos. Entonces para esto, dependiendo al uso futuro que le vamos a dar a estos, el tipo de información que se trate, podremos optar por elementos dispares, como son las hojas de cálculo, que aquí es donde nosotros aplicamos lo que venimos haciendo en clases, y es ahí donde nosotros aplicamos en la Data Science o en la ciencia de datos este tema. Entonces, por sistemas de NoSQL que permiten el almacenamiento de la información no estructurada de una forma mucho más flexible y rápida, el tratamiento. Una vez tengamos los datos capturados y almacenados, ahora la pregunta es ¿cómo los tratamos? Pues dependerá del tipo de información que sea y el uso que le vayamos a dar. Entonces, así que desde tratamientos sencillos a sistemas predictivos mucho más complejos, hay un amplio, podemos decir, abanico de posibilidades. Bueno, a través de estadísticas como el Machine Learning, que es el desarrollo de las técnicas que tienen como un objetivo que las máquinas generalicen el comportamiento de que en base a unos ejemplos que se les proporciona a un gran efecto. Una fase es la puesta en valor. Los datos por sí mismos no le van a garantizar que van a funcionar como nosotros queremos. Y los datos en sí funcionan digamos, para recopilar información. Los vamos a utilizar en una empresa, entonces los datos van a capturar información de los clientes y ellos así nos van a dar una gran ventaja sobre las demás empresas, y vamos a tener la información de lo que los clientes quieren, y nos va a dar una gran ventaja. Entonces hay estadísticas que relacionan y nos permiten extraer patrones que construyen el conocimiento en múltiples ámbitos. Más adelante vamos a hablar sobre el ámbito de la medicina, también ámbitos como en la política. Entonces a continuación vamos a hablar sobre los beneficios del Big Data. Uno de los beneficios del Big Data es un conjunto de tecnologías muy ágiles y flexibles, es decir, que tenemos acceso a ellos y pues la verdad no es que tengamos que tener una gran experiencia en esto, sino dedicación si queremos utilizarlos en nuestros ámbitos o nuestra vida cotidiana. Otro beneficio es que es rápido y económico. A diferencia de otras herramientas que utilizamos, necesitamos pagar grandes cantidades. En este caso no, porque el Big Data lo podemos almacenar en cualquier parte. Una de ellas es la nube, ¿sí? Y no vamos a tener que gastar grandes cantidades, sino digamos como una mensualidad que nos pidan. Entonces, el último sería la gran ventaja del Big Data es que habiendo seguido correctamente el ciclo de la gestión de información que culmina con la puesta en valor de datos, habremos conseguido un objetivo previamente marcado, ¿sí? Es decir, para lo que nosotros, como ya hemos mencionado varias veces, para lo que nosotros queramos en nuestra vida cotidiana. Empresas que han puesto en práctica el Big Data, la primera empresa es el Amazon Prime, el Amazon es una compañía de referencia mundial, es una gran empresa conocida por todo el mundo, entonces en lo que al comercio electrónico se refiere. Entonces el Amazon basa una gran parte de su éxito en conocer adelantadamente lo que necesitan sus clientes. Entonces, como lo mencionamos en la cuarta fase, esto es la ventaja que nos brinda los datos. Entonces, así que es muy probable que si entramos a la página de esta empresa, y nos va a sugerir artículos o nos va a sugerir cuáles son las tendencias que están en el momento. Entonces, a través de la inteligencia de los datos analiza muchos factores de carácter individual del usuario, como sus hábitos o los intereses que tenga el usuario.
Otra empresa, gran empresa también estadounidense, es Netflix, que en los grandes factores de su éxito es su magistral uso, su buen uso de los macrodatos para crear nuevos contenidos. Entonces, los hábitos de consumo y preferencias de las personas que lo observan, entonces se van a guardar en estas grandes bases de datos y se van a poder, digamos, como combinar los gustos del televidente. Un ejemplo de eso es la serie de House of Cards, que se observó mediante la recolección de los datos que a la gente les gustaba muchísimo y también le gustaba el actor de esa serie, que era Kevin Spacey. Entonces decidieron combinar esta información y crearon una serie que fue de talla mundial, por así decirlo, que se llama Stranger Things, con el mismo actor. Spotify, que Spotify es una empresa también a nivel global, que es de origen del Reino Unido. Entonces también como Netflix o como Amazon Prime almacenan grandes cantidades de datos y muestran las tendencias del momento. Por ejemplo, cuando ellos almacenan gran cantidad de datos y cuando nosotros nos gusta, digamos, mucho una canción, ellos nos mandan mensajes como querida persona, produjo 42 reproducciones, o en esta canción 3.400 personas reproducieron esta canción. Entonces estas canciones son las que se llevan, digamos, como ellos los clasifican en un top 10 y eso, entonces eso se clasifica de acuerdo a la información de los usuarios, como el Big Data. Entonces vamos a dar a conocer en qué diferentes ámbitos se da a conocer el Big Data. Uno de esos ámbitos es la política. Bueno, en los últimos años el Big Data se ha convertido en una herramienta muy importante en estos procesos electorales, que permiten seguir el sentimiento y las percepciones que tienen los votantes sobre los candidatos que están en el momento. Eso fue lo que hizo el expresidente Barack Obama en su segundo mandato. Para el segundo mandato utilizó esta herramienta y pues le dio un gran resultado. Bueno, otro ámbito en el que se ven reflejados el Big Data es en el ámbito médico, que hay múltiples avances y esto puede ser gracias a los datos a gran escala. Entonces pondremos un ejemplo que entre los numerosos estudios, técnicas y procedimientos que se hacen en la medicina, gracias al Big Data está cambiando para mejorar los tratamientos sanitarios, genéticos y todos los procedimientos que se manejen en este campo. Entonces se hacen estudios para buscar o para encontrar una medicina individual que sea mucho más eficaz a la hora de que se utilicen los pacientes. Esto va de acuerdo a cualquier enfermedad, entonces se van almacenando datos y así dar con algún estudio o algo que nos pueda ayudar a encontrar una medicina para solventar estos problemas. Entonces, como podemos ver, en múltiples campos, en múltiples ámbitos, se utilizan los datos, ¿sí? Entonces ya sabemos que los datos es una herramienta masiva, fundamental para alcanzar las metas de nuestros negocios o nuestras empresas. Entonces, así como podemos ver anteriormente, el aumento de ventas de Amazon o de Netflix, todo esto es gracias al almacenamiento de los datos. Entonces también tendremos en cuenta que los datos, esta herramienta está creciendo, pero entonces no tiene, digamos, como grandes personales pues para trabajar. Entonces es recomendable que estudiemos sobre sobre el Big Data, sobre los datos, sobre el almacenamiento de los datos, para tener un conocimiento más profundo y tener así una ventaja si queremos nosotros montar una empresa o un negocio o cualquier cosa.